Los querubines cantan, los ángeles se postran. Buenas noches, iglesia. Dios les bendiga. Vamos a ir a la palabra en Oseas, capítulo 5, el versículo 15 y capítulo 6 desde el 1 al 6. Y nos ponemos sobre nuestros pies cuando tengamos ya el texto. La palabra de Dios dice: andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como lluvia tardía y temprana la tierra. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada, que se desvanece. Por esa causa los corté, por medio de los profetas, con la palabra de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Amado Dios, gracias te damos, Señor, en esta noche, bendito Rey. Padre Celestial, te pido, Señor, que seas tú, Señor, por medio de mí, Señor, dando palabras, Señor, a tu pueblo. Señor, que seas tú redarguyendo, Señor, a través de esta palabra, Señor, a cada uno, Señor, de los que estamos acá, Dios. Que seas tú, Señor, obrando en nuestros corazones, Señor. Grande eres y maravilloso, Señor. Por eso nos colocamos delante de tu presencia. Porque tú eres bondadoso, Señor, porque tú eres misericordioso. Y por tu gran amor, Señor, estamos acá, escuchando tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, en el versículo 15 del capítulo 5, vemos que Dios se aleja del pueblo porque no reconoce el pecado que tiene. Para que podamos entender cuál era el pecado que tenía este pueblo, nos vamos a ir un poquito atrás al capítulo 5, desde el versículo 5, ¿sí? Para poder entender el por qué Dios se había alejado del pueblo. Listo, dice así: la soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá también con ellos tropezará. Con sus ovejas y sus vacas andarán buscando a Jehová y no la hallarán. Se apartó de ellos. Entonces, ¿cuál era el pecado que manejaba este pueblo? El que manejaba este pueblo el pecado era la soberbia, ¿sí? Por la soberbia fue que Dios se quiso apartar de ellos. Aparte de eso, en el capítulo 5, el versículo 7, dice que contra Jehová prevaricaron. Y la palabra prevaricar es pecar en contra de los mandamientos de Dios. O sea, hacer todo lo contrario de los mandamientos de Dios, ¿sí? Entonces, por eso fue que Dios se apartó de este pueblo, por el pecado que abundaba en estos dos pueblos. Dios abandona al pueblo no porque realmente Él quiera abandonarlo, sino que con el pecado que hay arraigado en ese pueblo, Dios lo que hace es que se aleja para que el pueblo note lo que está haciendo. Mas sin embargo, este pueblo no lo notaba, porque dice acá: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, y en su angustia me buscarán. Muchas veces nosotros, en la mayoría de las veces, buscamos a Dios cuando estamos pasando por una dificultad, cuando estamos pasando por una adversidad, ¿sí? Una enfermedad. Ese es el momento donde nosotros más buscamos a Dios. Pero realmente nosotros buscamos a Dios cuando estamos en las buenas, cuando estamos realmente bien. ¿Bien en qué sentido? Cuando tenemos una economía amplia, cuando nuestro matrimonio está firme, cuando nuestros hijos se están portando bien. ¿Buscamos en ese momento a Dios? No.
¿Qué pasó con este pueblo? Este pueblo estaba haciendo cosas que a Dios no le agradaban. Judá, uno de los pecados que tenía Judá era que no confiaba plenamente en Dios. Y el pecado que tenía Efraín era que todavía manejaba idolatría, ¿sí? Era un pueblo que se prostituía con otros ídolos. Entonces, ¿qué pasó? Dios se quiso apartar para que ellos reconocieran ese pecado que estaban cometiendo, ¿sí? Pero quiero seguir ahondando el por qué Dios tuvo en su mente o quiso, ¿verdad?, destruir a este pueblo, ¿sí? Vamos a ir a ese mismo capítulo 5, pero en el versículo 12 y 13, del 12 en adelante. Dice así: yo pues seré como polilla Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Una polilla es un animalito, ¿sí?, que se come todo a su alrededor, en materiales de madera, ¿sí? Todo lo que consigue en madera lo destruye. Es, por decir, una plaga que cuando le cae la madera sabemos que la vuelve hueca, porque se come prácticamente todo lo de adentro, el corazón, y por fuera uno piensa que está bien, pero cuando uno toca suena hueco. Listo. Entonces, pues así iba a ser Dios con este pueblo. Dice el versículo 13: y era Efraín su enfermedad, y verá Efraín su enfermedad, y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Siria y enviará al rey Jareb, mas él no podrá sanar, ni os curará la llaga. Cuando Dios permite ciertas situaciones en nuestras vidas, el hombre no nos puede ayudar, porque Dios está colocando esa situación allí, ¿sí? ¿Quién es el único que puede curar esa situación? Dios, solamente Dios. Pero entonces estos pueblos buscaron a cierta persona, pero esta persona no pudo hacer nada, porque en sus fuerzas no estaba, solamente en la voluntad de Dios. Dios era el que podía hacer esta situación, listo, sanar esta situación. Y dice más abajo el versículo 14, dice: porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Entonces, si nosotros hemos visto videos de leones, cuando el león agarra su presa, siempre el león tiene una fuerza muy feroz, y lo que agarra lo destruye, ¿sí? Pero por decir así, el cachorro del león, él va tomando ciertas características, por decir, del padre, ¿sí? Y es aún más fuerte que el padre, porque tiene pues más fuerza por ser más joven. Una persona de 50 años no va a tener la misma fuerza que un adolescente, pues decir, una persona de 25, jamás. Entonces, así va a ser Dios con este pueblo, los va a destruir totalmente. Listo. Era como explicándole pues el por qué Dios se alejó de este pueblo. Vamos a ir a el versículo 1. El versículo 1 del capítulo 6 dice: ven y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Resulta, acontece que estos pueblos, Dios enviaba profetas, ¿sí?, a llevar una palabra. Y estos profetas solamente se quedaban con la promesa, mas no cumplían la demanda. Listo. Entonces, ellos creían que cuando Dios hacía, cuando Dios castigaba, ellos pensaron que Dios iba también a restaurar ese castigo. Por decir, vamos a poner un ejemplo. Cuando nos caemos, nos raspamos la rodilla, ¿sí? Nosotros tenemos un papá y una mamá, pues lo que los tengamos, y ese papá va a ir ante el hijo, ¿verdad?, y lo va a curar. En este caso Dios no hizo eso. Ellos estaban esperando que Dios fuera ante ellos a sanarlo, pues fuera a curar a ese pueblo, pero Dios no. Dios ya tenía algo dispuesto y no había vuelta atrás, porque ellos no querían arrepentirse. Y esto me lleva mucho a a otro pueblo que también estaba en pecado, y es como todo el contraste, es la diferencia de este. El pueblo de Nínive, ¿verdad? Dios mandó al profeta Jonás a enviar una palabra, ¿sí?
pero este pueblo sí se arrepintió. Este pueblo hizo totalmente lo que Dios quería que hicieran, ¿sí? ¿Y qué hizo Dios? No puso su mano sobre ellos, perdonó a este pueblo. A diferencia de estos dos pueblos que Dios sí arremetió contra ellos. Listo. Dice acá que nos dará vida después de 2 días y en el tercer día resucitará y viviremos delante de Él. ¿A qué se está refiriendo acá? ¿Quién murió y resucitó al tercer día? Jesucristo. O sea, nosotros también vamos a resucitar y a tener una vida eterna con Dios, siempre y cuando cumplamos los mandamientos de Dios, seamos obedientes, porque en la obediencia está la clave, obedecer para poder llegar a esa vida eterna. ¿Listo? Bueno, acá en el versículo 3, donde dice que llegamos, dice, y conoceremos y proseguiremos a conocer a Jehová. Y aquí me quiero detener un poquito porque el pueblo no conocía. Mire que dice, y conoceremos y proseguiremos a conocer a Jehová. O sea, no tenían el total conocimiento de Dios. Yo quise titular esta prédica, ¿realmente conocemos el poder de Dios? Muchas veces nosotros creemos conocer totalmente a Dios y no. Sabemos que Dios nos ama, tiene misericordia de nosotros, nos dio gracia, es bondadoso, pero también es un Dios fuerte, temible, porque Dios también es un Dios castigador. Sí. Entonces, ¿realmente conocemos ese gran poder de Dios a la hora de el castigo? Sí lo conocemos. Realmente no conocemos, porque si conociéramos realmente ese poder de Dios a la hora de ser mano dura, a la hora de ser mano fuerte, nosotros nos seguiríamos en muchas cosas y no pecaríamos o le fallaríamos constantemente. Por eso digo, pues quise titular esa prédica así, porque a mí me pasa, hay cosas en áreas de mi vida que aún batallo cosas, ¿sí? Que a Dios no le agradan, y pues así somos todos. Al igual que mire que acá nombraban cuál era el pecado del pueblo, por decir así, los pueblos, la soberbia, y soberbia manejamos cada uno de nosotros. En cualquier área de nuestra vida manejamos soberbia. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Que nosotros vayamos sacando, o sea, soltando lo que manejamos que a Él no le agrada. Este pueblo se quedó solamente con la promesa, más no con la demanda, no quería hacer. ¿Listo? Dice más abajito, en la parte B, dice, como el alba está dispuesta a su salida, vendrá a nosotros como lluvia, como la lluvia tardía y temprana en la tierra. Sabemos cómo es el alba. Es la primera luz cuando está amaneciendo, ese es el alba. Al igual que cuando está anocheciendo, esa luz que se ve, que está cayendo, también es el alba. Pues ellos pensaban que iba a ser así, algo pues tempranito o algo ya terminando, ¿sí? Al igual que la lluvia tardía. La lluvia tardía y la lluvia temprana es esa que espera cada agricultor, ¿sí? Que siembra, ¿sí? Ellos siembran y ellos están esperando esa lluvia para que el fruto crezca. ¿Listo? En esa lluvia temprana. Pero cuando se recoge la cosecha, llega un momento en que ellos también están esperando esa lluvia tardía. ¿Para qué? Para que esa lluvia tardía vuelva a rociar, por decir el cultivo o la siembra, y termine de salir como esos otros retoñitos, como ese último un poquitico que para recoger. Ellos también estaban esperando eso, pero no lo pudieron recibir de Dios, porque Dios ya estaba muy enojado con ellos. Listo. En el versículo 4, Dios les dice, ¿qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, Judá? O sea, como que hago contigo. O sea, todavía no entiendes lo que te dije que hicieras y no lo quieres hacer. Y dice así, la piedad es como la nube de la mañana y como el rocío de la madrugada. Nosotros vivimos en un lugar frío, ¿verdad que sí? Y en las mañanas, por lo general, está esa neblina y pero eso se va rapidito, ¿verdad que sí? Así era la piedad de este pueblo. ¿Y qué es la palabra piedad? Piedad, muchas veces decimos o creemos que la piedad es tener, por decirlo así, yo soy piadoso porque, es que yo
le di X cosa a esta persona que necesitaba. ¿Sí? La piedad realmente es la misericordia que nosotros tenemos para con los demás. Esa es la piedad. Misericordia, pero misericordia de corazón. Porque hay misericordias que son disfrazadas. Misericordia solamente de afuera, o sea, solamente de boca, más no de sentir. ¿Sí? Entonces este pueblo no estaba teniendo misericordia con los demás. Mira que dice más adelantico que se desvanece rápidamente. O sea, es algo que se hizo en el momento y ya, no se vuelve a hacer. Así estaba haciendo ese pueblo. Y muchas veces a nosotros nos pasa eso, que nuestra piedad es muy poquita. Lo hacemos una vez, pero ya, pues somos piadosos porque ya lo hicimos una vez. ¿Listo? Entonces, acá dice que por causa, en el versículo 5, por causa de esto los corté por medio de los profetas. Dios enviaba a ciertos profetas, en este caso era el profeta Oseas, ¿sí? Los mandaba a dar una palabra al pueblo, ¿sí? Este pueblo daba esa palabra, pero ¿qué hacían estos pueblos? Estos pueblos recitaban la palabra, mas no la cumplían. ¿Cómo que recitaban? Les voy a dar un ejemplo. Muchas veces nosotros decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sin saber cuál es el contexto de por qué Pablo decía eso, ¿sí? O por decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si creemos que Jehová es mi pastor y nada me faltará, muchas veces nos hace falta algo y decimos, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Sí será que a mí no me va a faltar nada? Siempre nos va a hacer falta algo, ¿sí? Pero si creemos realmente en ese texto, toda nuestra vida se cumple. ¿Listo? Cuando decían que cuando dice aquí la palabra, que por medio de los profetas, con la boca de la palabra de Dios, era porque Dios ponía esa palabra que iba a ir directamente a este pueblo o a estos pueblos. ¿Para qué? Para que ellos se dieran cuenta de lo que estaban haciendo. ¿Listo? Y ellos pudieran retroceder o darse cuenta de que eso está malo y soltarlo. Pero no, el pueblo seguía insistido en seguir en el pecado y esperando la promesa. Y muchas veces somos así. Nosotros, Dios nos dice, tiene que hacer esto y esto y esto para que pueda recibir esto, esto y esto. Y nosotros nos quedamos en que vamos a recibir, pero no hacemos lo que nos corresponde a nosotros. A nosotros nos corresponde hacer lo que Dios nos dice. ¿Sí? Y doy este ejemplo porque pues mucho lo he escuchado de cuando Dios nos dice, bueno, yo voy a montar un negocio, ¿sí? Yo voy a montar un negocio pero Dios, yo necesito el plantecito. Necesito que tú me proveas el plantecito, Pero entonces Dios le dice, bueno, usted se va a mover, va a buscar precio, va a buscar acá, va a hacer esto, que yo me encargo de la provisión. Pasan 2 días, pasan 3 días, pasa una semana. Y llega un momento en que nosotros no esperamos la provisión de Dios, sino que nos vamos para el pagadiario. Présteme tanto, necesito tanto. ¿Qué fue lo que nos mandó a hacer Dios? A buscar precios, a buscar esto, que Él se encargaba de la provisión. Muchas veces hacemos lo que a Dios le corresponde y no hacemos lo que nos corresponde a nosotros. ¿Sí? Acá en la parte de ese versículo donde dice, y tus juicios serán como luz que sale. ¿Cómo es la luz? Pues vamos a suponer pues la luz artificial, que es la que vemos, ¿verdad? Esa luz uno no la ve ni cuando llega, se va la luz y llega de repente, es algo rápido, ¿sí? Al igual es la luz de Dios. La luz de Dios es muy rápida, ¿sí? Cuando está amaneciendo, uno abrió los ojos y está amaneciendo, y cuando de repente ya está clarito, ¿sí? Pero lo pongo con la luz, el ejemplo con la luz, la energía, ¿sí? Que es una luz artificial, porque cuando se va la luz y llega de repente, uno queda como que sorprendido porque tan rápido, fue algo que fue ligero. Y Dios en nosotros hace ciertas situaciones o coloca ciertas situaciones para que nosotros nos demos cuenta. Hace unas noches atrás, pues quiero darte este testimonio, hace unas noches atrás, Dios no me dejaba dormir, ¿sí? Con respecto a esta prédica.
y me daba un ejemplo y ese ejemplo, y yo daba vueltas y vueltas en la cama y vueltas, pero por mi misma terquedad, yo no me levantaba a ver qué era que Dios quería hablar conmigo. Y cuando 40 minutos dando vueltas en la cama, yo dije, bueno, me levanté, bueno Dios, ¿qué es lo que quieres tú conmigo? Entonces él me explicaba pues no sé, era como un pensamiento, una visión, de verdad, no sé, pero me explicaba, era como con por decir así, un resorte, un chulo de esos con que amarran los billetes, ¿sí? De eso. Pero estaba cortado, pues que era largo. Entonces decía que él era este y lo agarraba en una punta y nosotros somos este y lo agarramos en la otra punta. Dios con nosotros quiere llevarnos siempre hacia donde Él. Y cuando Dios estira para un lado, va estirando, ¿verdad que sí? Se va estirando hacia donde Él. Pero nosotros con nuestra terquedad vamos hacia otro lado. Es que por aquí me parece mejor. Y Dios, es que por ahí te vas a dar tu totazo. Pero es que por aquí yo creo que es más fácil. Y llega un punto en que Dios dice, bueno, hágale por allí. Y suelta el chulo. Se supone que ese chulo me va a pegar muy duro acá a este lado. Cuando me pega duro es la consecuencia que recibimos por nuestra terquedad. Cuando nosotros no le hacemos caso a Dios, Dios permite ciertas situaciones en nuestras vidas para que nosotros, luego de haber pasado esa consecuencia, volvamos ante Él arrepentidos de corazón, pidiendo perdón y dejándonos guiar por Él. Pero volvemos y repetimos lo mismo. Y Dios tiene tanta paciencia con nosotros que la misma palabra lo dice. Dios es bondadoso y ha puesto gracia en nosotros, pero nosotros muchas veces abusamos de esa bondad y de esa gracia. Entonces yo les animo, iglesia, a que no abusemos de esa bondad y esa gracia, porque llega un punto en donde Dios ya deja la bondad y deja esa gracia a un lado de nosotros. Y ahí es cuando pues nos perdemos. ¿Listo? Entonces vamos al versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento más que holocausto. La misericordia es algo que a muchos se nos dificulta, porque la misericordia es yo sentir dolor ajeno. ¿En qué sentido? Mi hermano está pasando una situación, yo dolerme por esa situación que está pasando mi hermano. Que mi hermano necesita una ayuda, un favor, yo estar dispuesto a entregar esa ayuda, ese favor, ojo, sin recibir nada a cambio. Así es la misericordia. O sea, que nosotros seamos pues de una forma dadivosa, pero dadivosa ¿en qué sentido? No materialmente, sino que el amor que Dios nos ha regalado a nosotros poder también regalarlo a los demás, o sea, en acciones con los demás, ¿sí? Porque pues la misma palabra también dice que nosotros no nacimos para ser servidos, sino para servir. Entonces, ¿qué dice Dios acá? Que Él quiere misericordia y no sacrificio. ¿Cuáles son esos sacrificios que Dios no quiere? Hay muchos sacrificios que nosotros hacemos que a Dios no le agradan. Les voy a dar un ejemplo. Cuando ayunamos para cierta situación. ¿Cuál cierta situación? Bueno, Dios, yo voy a ayunar porque yo quiero que tú me proveas esto y bueno. A Dios, pues no le está agradando ese tipo de ayuno. Cuando nosotros ayunamos en la forma en que yo no quiera nada de cosas materiales, sino más bien cosas espirituales, a Dios le agrada, ¿sí? A Dios ese tipo de sacrificios le agrada. ¿Por qué? Porque la misma palabra lo dice, que lo demás es añadido. O sea, primero busca el reino de los cielos y lo demás será añadidura. Entonces, como un ejemplo, pues, ¿sí? Aparte de eso, dice que quiero conocimiento más que holocausto. Sabemos que el conocimiento de Dios lo tenemos acá, en su palabra. Cada vez que nosotros abrimos la Biblia para leer un texto, Dios nos habla. Muchas veces venimos a una predicación y pues no creemos que la palabra es para nosotros, ¿sí? Y los que estamos acá eran los que necesitábamos recibir una palabra, ¿sí? Entonces, muchas veces decimos, por dentro de nosotros,
esta palabra le sale a fulanito por dentro, ¿no? Esta palabra le sale a sutanito. Y realmente usted se está revisando usted a ver si esa palabra, si usted está aquí es porque es para usted. Revisémonos. O sea, revisémonos porque siempre estamos señalando al otro, enjuiciando al otro y teniendo en cuenta que el juicio solamente lo hace Dios. Nosotros no tenemos derecho a hacer juicios a nadie. ¿Listo? Entonces, el holocausto, sabemos que los sacrificios, los holocaustos que se hacían en el Antiguo Testamento eran cuando sacrificaban animalitos y pues cada año para que limpiar los pecados, para esto se hacían estos sacrificios, estos holocaustos. Pero sabemos que hubo un sacrificio más grande y fue el mejor de los sacrificios, que fue el sacrificio de Jesús, cuando murió en la cruz y dio su vida por nuestros pecados, ¿sí? Y para poder ser salvos. Entonces, Dios dice que quiere conocimiento de Él. ¿Por qué quiere conocimiento de Él? Porque cuando nosotros aprendemos a conocer realmente todo lo que Dios nos da a través de su palabra, nosotros podemos realmente andar conforme a la voluntad de Dios y no a la voluntad nuestra. Porque eso es lo que a nosotros nos está impidiendo realmente conocer el poder de Dios. Dios tiene poder en todo lo que nos rodea, sobre cada uno de nosotros. Dios no es poderoso en esto sí, en esto no. No, Dios es poderoso en todo. Y si nosotros queremos que Dios obre con ese poder en nosotros, debemos estar dispuestos a tener esa misericordia, esa piedad y ese conocimiento de Él para que podamos caminar correctamente en su camino. ¿Listo? Entonces, en esta parte de esta historia, pues de este texto, Dios sí había enviado al profeta pues a decirles qué era lo que estaban haciendo mal. Y en el capítulo 5, en el versículo 1, en unos versículos más abajito, o sea, continuo, le dice, o sea, ese profeta va ante los sacerdotes a decirle y explicarle qué era, en que andaban haciendo las cosas mal. Entonces no estaban ellos, o sea, no les estaba cayendo de sorpresa todo lo que este profeta estaba diciendo. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros desobedecemos lo que Dios nos ha mandado, siempre hay un castigo severo de Dios contra nosotros. Y como iglesia, como pueblo, como hermanos, como esposos, como amigos, siempre vamos a tener a Dios allí mostrándonos cómo vamos a hacer con cada una de estas personas que Él ha puesto en nuestros caminos, ¿sí? Y qué debemos hacer para que realmente podamos tener y ganar esa vida eterna. Entonces, iglesia, yo les animo a que realmente reconozcamos ese poder maravilloso que Dios tiene para hacer cada una de las cosas perfectas en cada una de la vida de nosotros, y que reconozcamos que aún Dios tiene misericordia de nosotros, que nos muestra en que estamos fallando, porque muchas veces sí, Dios nos muestra, pero nos hacemos los locos, hacemos caso omiso a lo que Dios nos está mostrando. Entonces yo les invito a que día tras día estemos analizándonos porque no somos santos. Aún hay cosas en nuestras vidas, estamos crudos, porque nos hemos dado cuenta en un estudio que estamos haciendo y que Dios nos viene revolcando en ese estudio, y hay cosas en nuestra vida que todavía nos falta mucho, nos falta demasiado. Y si nosotros no aceptamos que aún en nosotros hay soberbia, que todavía aún en nosotros hay pecado, va a ser imposible para Dios poder obrar en nosotros, poder moldearnos, poder tratar en nuestra vida, ¿sí? Entonces, yo les pido que cierren los ojos y vamos a orar. Oremos porque nosotros tengamos esa convicción de que Dios es poderoso, de que Dios es misericordioso, de que Dios tiene piedad y compasión de nosotros.
y que su bondad y misericordia para con nosotros es grande y que nosotros debemos aceptar y obedecer todo lo que Dios quiere en nuestras vidas. Amado Dios, te damos gracias. Gracias, Padre Celestial, por tu inmensa misericordia, por tu amor y porque día a día, Señor, tú hablas. Porque día a día, Señor, tú le hablas a tu pueblo. Porque día a día, Señor, tú nos muestras, Dios de la gloria, que tú, Señor, eres poderoso. Que tú, Señor, eres quien guía, Señor, todo lo que hay en este mundo. Y que para ti, Señor, no hay imperfección, Dios. Porque tú todo lo has hecho perfecto, Señor. Y nosotros, Señor, lo hemos vuelto.